Muévase con poder y gloria, con poder y gloria, con poder y gloria, con poder y gloria. Le alabamos, Señor, le honramos, le exaltamos, Padre bendito. Tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios poderoso. Dios merece toda honra y toda gloria. Pedimos que hable a nuestra vida, Señor. Yo tengo necesidad de su palabra. Este pueblo tiene necesidad de su palabra. Oh Dios amado, sea usted hablándonos, Señor, llenándonos con su gracia, con su poder, Padre. Esta palabra en el cambio que cada uno de nosotros necesitamos, Dios amado. Por favor, Dios, glorifíquese a través de ella en nuestras vidas. Que podamos dar frutos, Señor amado. Que no seamos oidores solamente, Dios. Que atesoremos esta palabra en nuestros corazones. Que pongamos en práctica, Dios, esta palabra. Se lo pido, Padre amado. Glorifíquese, Dios. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre. Llénenos con su gracia. Llénenos con su gloria, Padre eterno. No permita que el enemigo robe esta bendición, Señor. No permita que el enemigo lleve pensamientos contrarios a su propósito, Dios. No permita, Dios, reprende, Dios amado. Oh Dios bendito, Dios amado, todo espíritu contrario que quiera moverse, Dios, al propósito, en contra del propósito de su palabra. Oh Dios, glorifíquese, Padre. Muévase en nuestra vida, llénenos con su gracia, llénenos con su gracia. Esta palabra lleve libertad cada día, Señor, a nuestras vidas, Padre. Que lo que no entendamos, Señor, podamos entenderlo a través de su palabra. Que lo que no comprendemos podamos hoy comprenderlo, Dios amado. Se lo pido, Padre, necesitamos de esta bendición gloriosa. Necesitamos que usted nos llene. Necesitamos que usted se mueva, Padre. Por favor, Dios amado, yo le pido, Padre bendito, que sea usted haciendo esa obra maravillosa, Padre, que todos necesitamos, Padre. Tome control de mi vida, de mis labios, Señor. No quiero ser yo, quiero que sea usted hablando, Dios, a través de mi vida. Habla a mi vida primeramente y a la vida de este pueblo, Dios. Yo necesito de su palabra cada día. Yo necesito de su palabra, Dios. Muévase, Padre, con poder y gloria, Dios amado. Dame el discernimiento, Dios, de su palabra. La interpretación, cómo poder entender su palabra para poder explicarla, para poder enseñarla, para poder predicarla, Dios amado. Se lo pido, Padre, por favor, glorifíquese, Dios. Glorifíquese, Dios amado. Muévase, Dios, con poder y gloria. Muévase, Dios, con poder y gloria. Llénenos con esta palabra bendita, Dios. Damos gracias, Dios, por su misericordia, Dios, en esta hora. Gracias le damos, Padre. Glorifíquese, Dios amado. Glorifíquese, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, amén. Quiero hablar, hermanos, bajo el tema hasta que se avergüenza el diablo. Gloria a Jesús. Ese es el tema. El tema es hasta que se avergüence el diablo. Que se avergüence el diablo. Ese es el tema. Hasta que se avergüence el diablo. Amén. Gloria al Señor. Esta carta a Tito, que es un pastor también de la iglesia, y estaba pastoreando la iglesia en Creta. Eso es lo que dice el capítulo 1 y verso 5. Pablo lo deja en Creta para que corrigiese los problemas que estaban pasando en la iglesia. Esta carta la escribe Pablo después de escribirle la primera carta a Timoteo. Escribe esta carta a Tito y luego vuelve a escribir a Timoteo la segunda carta. Así es que entendemos, hermanos, que había un acercamiento en estas dos enseñanzas o cartas dirigidas a estos dos pastores. Amén. Y si usted nota, cuando lee esta carta, hermanos, tiene pocos capítulos. Cuando usted la lee, usted se va a dar cuenta de que es un poco similar a la carta o a las cartas escritas a Tito. Siempre va, hermanos, aplicada a que se enseñe la palabra, a que se enseñe la sana doctrina, porque como en la región donde estaba, hermanos, a Timoteo, también con Tito estaba pasando ese mismo problema. Y claro, ese problema es viejo porque ese problema hasta el día de hoy viene persiguiendo a la iglesia, porque ese problema está en el mundo y estamos en este mundo. Entonces el mensaje es
que se enseñe la palabra, que se predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, y que se enseñe a vivir una vida de cristianos, si es que somos dentro del Evangelio y en este mundo en el que nosotros estamos viviendo. Por eso es que el verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que tenía que hablar? Lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué la necesidad de hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina? Porque hemos visto a través de la Biblia que la sana doctrina nos purifica. Aleluya. La sana doctrina nos santifica. La sana doctrina nos prepara, hermanos, para ser buenos obreros en la obra. La sana doctrina nos equipa para poder ser buenos obreros, buenos adoradores, buenos administradores dentro de la obra de Dios. Gloria al Señor. Por eso es necesario, amén, hermanos. ¿Por qué? La sana doctrina nos hace ser diferente al mundo, nos hace vivir una vida, un estilo de vida muy diferente a lo que viven la gente allá afuera. Amén. ¿Por qué? Llegamos al Evangelio y lo primero que encontramos es cambio de conducta. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Venimos a Cristo, reconocemos que somos pecadores y lo primero que el Señor nos dice, no peques más. Sí, amén. Amén. Ya aquí tenemos que cambiar el estilo de vida. Aleluya. Porque el estilo de vida que traíamos o veníamos arrastrando era una vida de pecado. Amén. Inclinada al pecado, inclinada a hacer lo malo. Pero ahora venimos a Cristo y Él nos dice, ahora tu vida no va a ser la misma. Ahora vivirás para mí de acuerdo a mi palabra. Aleluya. Aquí te he dejado la escritura. Es lo que Dios en pocas palabras pudiera decirnos. Escudriña, dice Él, ¿verdad? Escudriñad las escrituras. Entonces Él nos dice, en la Biblia, en las escrituras, les dejo todas las directrices que ustedes tienen que seguir para un estilo de vida acá en esta tierra. ¿Para qué? Para que me sean testimonio en Jerusalén, fuera de Jerusalén, amén, Galilea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que le estaba, hermanos, encomendando a estos discípulos? Un estilo de vida diferente y un mensaje diferente para esta humanidad que muere en pecado. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces aquí vamos a ver una lista de requisitos. El capítulo 2 encierra una lista de requisitos como lo encontramos, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 3, también encontramos lo mismo. Si usted nota, el mensaje de Pablo es el mismo mensaje en todas sus cartas. Aleluya. Es el mismo. Y los requisitos siguen siendo los mismos. Hemos visto algunos de ellos, estuvimos estudiando la primera, la segunda carta a Timoteo y estuvimos viendo uno de ellos. Y en uno de ellos nos enfocamos un poco más y dije que íbamos a enfocarnos en algunos otros requisitos que también los encontramos acá en esta carta, igual que en la carta a Timoteo. Amén, hermanos. ¿Verdad? Estuve estudiando, leyendo la Biblia católica y esos textos que estuvimos estudiando, donde dice marido de una sola mujer, la Biblia católica dice que se haya casado una sola vez. Aleluya. Así, directo. Amén, hermanos. Entonces el mensaje es claro, los requisitos son claros para que nosotros entendamos. Amén, hermanos. Y comprendamos que no es el hombre, no es el predicador, no es quien se para atrás de un púlpito a enseñarnos la palabra. Es la Biblia la que nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos actuar y cómo debemos presentarnos delante del Dios que todo lo puede. Amén, hermanos. Entonces vemos requisitos como hemos visto, ¿verdad? Y el primero que le dice acá en el capítulo 2 es hablar la sana doctrina, la palabra. Amén, hermanos. Pero tú hablas lo que está de acuerdo a qué. Entonces, ¿qué hay que hablar? Lo que está de acuerdo a la sana doctrina, a la Biblia. Ese es el primer requisito. Cuando usted hable de la palabra, nunca diga, yo pienso que así dice, es que no, es que han dicho. Recuerde que hay muchos dichos que se dicen que están en la Biblia cuando no lo están. Ayúdate que te ayudaré. Aleluya. Y algunos dicen, no es que como dice la Biblia, a ver que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Ese verso no existe. Debemos de hablar de acuerdo a la sana doctrina. Y la sana doctrina nos dice dependencia de Dios. Sin Dios somos nada. Sin Dios estamos caídos. Aleluya. Amén, hermano. Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos sostiene. De acuerdo a la sana doctrina, el hombre es nada sin Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, el otro requisito es retener la palabra. Alabamos al Señor, hermanos. Vea usted el verso
el capítulo 1, verso 19. Déjenme ver acá. Tito no tiene, ¿verdad? Verso 9. Dice la palabra en el verso 9, capítulo 1, dice la Biblia: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Por eso es que la Biblia, bueno, Santiago dice esto, ¿verdad? Que no seamos que oidores solamente. Es importante oír, porque si no oímos no entenderíamos. Si no oímos no creemos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces es importante oír, y cuando oímos creemos, y cuando creemos nos convertimos, y cuando nos convertimos somos salvos, y cuando somos salvos hablamos. Hablamos de esa palabra, y luego que hablamos de esta palabra la oímos y la retenemos en nosotros. No podemos irnos de un culto diciendo, bueno, qué bonito estuvo el mensaje, pero hasta ahí nomás. O sea, se sigue viviendo del mismo estilo de vida, se sigue haciendo lo mismo y no hay un cambio en nosotros. Entonces, cuando oímos, hablamos y también retenemos esta palabra. Dios nos manda a oír la palabra, Dios nos manda a hablar esa palabra, pero la palabra que hablamos, Dios nos manda a retener esa palabra en nuestras vidas. Porque de la única manera que la palabra, hermanos, como esa semilla, como lo presenta la Biblia, pueda germinar en nuestros corazones, que es ese campo fértil que Dios ha labrado, ha despedregado y ha limpiado, hermanos, para que cuando Él siembre ahí, nazca lo que en verdad Él ha sembrado. Y no nazca otra clase de hierba o planta que Él no plantó ahí en nuestros corazones. Amén, hermanos. Por eso es que la palabra también nos insta a tener mucho cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura. Porque el terreno tiene que estar derraizado también, o desraigado, como sea la palabra. Amén. Usted sabe que cuando se prepara el terreno, se ara el terreno. El arado va arrancando toda raíz mala que está enterrada. Amén, hermanos, limpiando completamente la tierra. Entonces dice, tengamos cuidado de que no haya quedado una raíz ahí y esta comience a brotar en medio del sembrío que Dios ha depositado en nuestras vidas. Amén, hermanos. Retenedores de la palabra. ¿Para qué retener la Biblia? Para que la palabra produzca fruto en nuestra vida y nosotros produzcamos los frutos que vienen del Espíritu Santo a nosotros. Recuerde que los frutos no son nuestros, esos son los frutos de Él, o el fruto del Espíritu. ¿Quién hace el fruto en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cuándo y cómo? Cuando recibimos la palabra. Recuerde que la palabra es la espada del Espíritu. Amén. Amén. ¿Qué privilegio tenemos? Veo a los hermanos con Biblia. ¿Qué es lo que tiene usted en sus manos? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La Biblia es espada, sí. La Biblia dice que cuando Jesucristo viene en las nubes, cuando nosotros venimos con Él, dice que con su palabra viene destruyendo al anticristo y al falso profeta con el poder o con la espada de su boca, que es la palabra. Él ordena, son atados, hermanos, y lanzados al lago de fuego. Los primeros que inauguran ese lugar, el falso profeta y el anticristo. Amén. Porque la palabra de Dios es autoridad, y cuando usamos la autoridad de Dios, que es la palabra, adecuadamente, Dios hace obras en nuestra vida. Aleluya. Dios se glorifica en nuestros corazones. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo 2, verso 1 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. En el capítulo 1, verso 9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar, ¿cómo? Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo se convence a los que contradicen? Con la sana palabra. Porque si alguno pretende hablar de Dios y querer conocer a Dios a través de sus palabras que dice, tiene que demostrar que en verdad lo que habla sea la Biblia. Amén. Y si no es así, tenemos toda la autoridad de poder, hermanos, contrarrestar cualquier palabra que vaya equivocada con una sana enseñanza. El apóstol Pablo le llama a esto taparles la boca. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Alabamos al Rey, ¿verdad? Amén. Entonces, otro de los requisitos es sanos en la fe. Aleluya. Hablar, retener, sanos en la fe.
Amén, hermano. Gloria al Señor. Sanos en la fe. Vean lo que dice el verso 10. ¿Lo tiene ahí? Porque dice, recuerde que esta es sana enseñanza. Y si somos sanos, si la palabra es sana y la recibimos, seríamos nosotros sanos, con una sana palabra. Sí, amén. Hermano, el que come sano, vive sano. ¿Verdad que sí? Si comemos la sana palabra, ¿cómo viviremos? Aleluya. Sanos espiritualmente, hermano. Sanos espiritualmente. Gloria a Dios. Si físicamente se manifiesta hermanos, este asunto, comemos sano, el cuerpo vive sano. Alabado Dios. No comemos sano y el cuerpo no está sano. Aleluya. Entonces, en lo espiritual es igual. Esta palabra es pan de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Esta palabra es leche no adulterada, de esa manera, o un simbolismo que lo representa la palabra de Dios. Pedro habla acerca de esto. Amén, hermanos. Es agua que alimenta nuestra vida. Sí, amén. Amén, pueblo, gloria al Señor. El verso 10 dice, porque hay aún muchos, ¿cómo dice ahí? Contumaces. Fíjese esto es curioso. La palabra contumaces significa rebeldes. Aleluya. Rebeldes. Y el problema es que estos contumaces están dentro de la congregación o estaban dentro de la congregación, como lo dice acá. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que le dice en el verso 9? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido como enseñada, para que también puedas exhortar con sana, porque eres sano y has recibido una sana doctrina, puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos rebeldes dentro de la iglesia. Poderoso. Porque hay muchos rebeldes, contumaces. Esa es la palabra, ¿verdad? Contumaces. Entonces, esto significa rebelde, rebeldía, porfiado a mantener un error. Hay gente que porfía a mantenerse en el error. Aleluya. No, es que esto no es malo y aquí está bien y aquí está bien y aquí me quedo. Ustedes son los legalistas, ustedes son los que están hablando una doctrina que no es así, ustedes son los que le imponen cargas a la gente que no están en la Biblia. Eso no, eso era para la ley, no es para nosotros. Aleluya. Alabamos. Aleluya. Amén. Amén. Ahora Dios no se fija en nada, Dios no se fija cómo usted se viste. Eso es lo que mucha gente dice. Eso era antes, cuando Dios habla de ese asunto, que la mujer, ¿verdad?, no use ropa de varón, ni el hombre ropa de mujer. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Ahora vivimos la gracia. Eso es lo que mucha gente dice. Y yo he hablado con muchas personas que dicen, pero pastor, entienda que ahora nosotros vivimos en la gracia. Pero lo que vamos a ver aquí lo encontramos en la gracia. O sea que el mensaje de Dios no cambia. ¡Aleluya! El estilo de vida para el pueblo escogido por Dios debe de ser el mismo. Alabamos a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, contumaces o contumaces también significa, hermanos, bueno, una persona rebelde declarada en rebeldía. Aleluya. Hay personas que, dice Pablo a Tito, están declaradas en rebeldía, no quieren cambiar. Predícales la sana palabra, enséñales la Biblia. Amén. Aunque siempre estén chocando, aunque siempre salgan enojados, aunque siempre salgan molestos, aunque siempre salgan diciendo cosas, sigue hablando la palabra. Gloria a Dios. A Timoteo le dice, cuando te quieran oír y cuando no te quieran oír, predica la Biblia a tiempo y fuera de tiempo. Este es el mensaje de Dios para mí, para usted, hermano. Que en todo momento la palabra rija nuestras vidas. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vea usted lo que dice acá, porque estamos viendo requisitos y es que seamos sanos en la fe. Entonces dice acá, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. El verso 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Este tiempo lo vivimos, sí estamos viviendo en este tiempo. La gente no dice nada, tranquilo, eso es una mala enseñanza.
Porque si alguien está caminando mal y con tal que no se moleste, con tal que el diezmo no falte, con tal que la persona no falte a la iglesia, se deja en ese camino que lleva, estamos equivocados. Y estamos enseñando un mensaje que no es el de Dios. Aleluya. Alabamos, hermano. Entonces nosotros también somos cómplices de esa persona. Por saber el problema, el error y no corregirlo. Alabamos, Gloria a hermano. Dios. Gloria al Señor. Entonces dice acá, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El verso 12 dice, uno de ellos, su propio profeta. Esto lo encontramos en Hechos también, o poetas, dice en el libro de Hechos, refiriéndose a este mismo personaje. Y no profetas de Dios, sino profetas de los dioses de ellos. Aleluya. Y uno de sus propios profetas dijo, los cretenses, hablando de ellos mismos, recuerde que Tito estaba en Creta. Amén, hermanos. Dice uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias. Dice ahí, glotones, ociosos. Vea, el profeta de ellos estaba diciendo cómo era la gente ahí. Aleluya. Ahora bien, Pablo dice, este testimonio es verdadero. O sea, la gente en Creta así son. Esto es verdad. Amén, hermano. Y no es que esté apoyando a ese falso profeta, sino que lo que está diciendo ese falso profeta era la realidad del pueblo. Era el estilo de vida del pueblo. Eran rebeldes, declarados en rebeldía. Amén, hermanos. Y aquí mencionan otras características de ese pueblo. Pero ahora vean lo que dice. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice? Repréndelos como, hermano. Duramente. Poderoso. Y duramente es Duramente. duramente. O sea, el trato con la iglesia, y para aquel que se ha declarado en rebeldía, decir, yo no cambio, yo no cambio, yo no cambio, repréndeles duramente. Poderoso Dios. No le permitas, no lo toleres. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si se deja algo así, entonces todos van a seguir esa misma rebeldía. Alabamos a Y la Dios. gente tiene que entender lo que es bueno y lo que no es bueno. Y para eso somos responsables nosotros, hermanos, para poder enseñar la palabra, para poder ver a la luz de las Escrituras qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer como pueblo de Dios. Le alabamos, hermanos. Alabado Dios. Gloria al Señor. Entonces dice acá, por tanto, repréndelos duramente para que sean como hermanos, sanos en la fe. Ahora, ¿cómo es una persona que no es sana en la fe? Una persona en rebeldía, porque de esto está hablando. Sí, amén. Amén. Amén, hermano. Es una persona en rebeldía que escucha la palabra, pero no hace lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén, iglesia. Aleluya. Oiga bien esto, hermano. Gracias a Dios que cuando venimos a Cristo y escuchamos la doctrina, tratamos de cambiar. ¿Sí, no, hermano? Sí, amén. Yo los veo a todos cambiados. Poderoso. Ustedes no están como vinieron, hermano. Y no es porque yo los haya cambiado. Es la palabra que ha hecho efecto y usted ha visto que lo que hemos hablado va de acuerdo a la Biblia. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Si no, a lo mejor, hermano, la mayoría de hermanos estuvieran con pantalones aquí. A lo mejor algunos hermanos estuvieran enchorados, o a lo mejor con camisas, ¿verdad?, indecentes. A lo mejor algunos, bueno, la mayoría que yo veo, o todos que veo bien vestidos, vinieran enseñando su pecho, hermano. Aleluya. Una camisa abierta, tranquilo, ahí. Y de repente un medio pezoncito se ve. Terrible. Porque el hombre es vanidoso. Amén. El ser humano es vanidoso. Aleluya. Amén, hermano. Y en su mente enseña grandes cosas cuando no tiene nada. Aleluya. Así es el hombre. Entonces la Biblia nos dice decentemente. Amén. Decentemente. Y el que insiste en su rebeldía, exhórtale, repréndele duramente. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de reprender duramente? Que seamos sanos en la fe. Una persona sana se va a ir con Cristo.
Aleluya. Y ese es el propósito de la palabra. Gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios para que seamos sanos, hermano. Entonces decíamos que debemos de hablar la palabra, retener la palabra, o sea, practicar la palabra y ser sanos en la fe. Amén. Una persona sana no anda como anda el mundo, porque esa persona ya está sana, aquellos están enfermos todavía. Gloria a Dios. De aquellos la Biblia dice que son una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Hinchazón y podrida llaga, dice el libro de Isaías. Amén, hermanos, no hay en ellos cosa sana, eso es lo que dice la palabra. Porque el pecado es como esa llaga que está, hermanos, comiéndose la carne y contaminando todo el ser. Amén, hermano. Entonces, y Dios también lo presenta como una mancha que no se quita tan fácilmente. Aunque montones jabón y lejía sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Amén. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venimos a Él, su palabra nos lava, porque dice que fuimos lavados por su palabra. Eso es lo que dice Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos acá que también Tito estaba lidiando, hermanos, como era Timoteo, también Tito en esa iglesia, con personas así. O sea, no es que es muy duro, este mensaje que predican estos cipotes es muy duro. Aleluya. Porque también a él le dice, mira que no te vean de menos por lo joven que eres. Entonces estos muchachos, estos patojos, estos morritos, vienen y quieren ya que uno viva como ellos. Dice, es que no es como nosotros decimos, hermano. Es como la Aleluya. Biblia dice. Si no vivimos de acuerdo a la Biblia, no seremos salvos. Y aquí estamos por una salvación. Estamos luchando para poder llegar al cielo. No queremos quedarnos a la gran tribulación. No queremos ir a una condenación eterna. Queremos ser salvos y la única manera de poder serlo es viviendo, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. Le alabamos, hermano. Aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. Entonces aquí vemos un grupo que había dentro de la iglesia en rebeldía, declarados en rebeldía. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y vea la palabra que usa: contumaces, habladores de vanidad. Y aparte, estas personas que entraban le decían, hermanos, a los cretenses, a los hermanos en Creta, ustedes tienen que circuncidarse. Si no se circuncidan, ustedes no van a poder servir a Dios, porque tienen que cumplir la ley y tienen que obedecer a Cristo. Es la única manera. O sea, le está diciendo por obras y por la fe. Amén. Porque la ley se cumple por las obras. Aleluya. Amén. En el Evangelio se vive por la fe, pero esta fe, hermanos, nos muestra un estilo de vida que, querramos o no, tenemos que vivirlo en obras. Hermanos, en obras. Porque el cambiar, el ser cambiado, claro, Dios regenera nuestra vida espiritualmente y luego viene ese cambio físico que nosotros, hermanos, ponemos de nuestra parte. Porque no podemos decir, bueno, sí, yo soy salvo, Dios me cambió, pero la gente me sigue viendo lo mismo. En el sentido de que no ven cambio en mi vida. Amén. Sigo frecuentando los lugares de fiestas, de parranda. Sigo reuniéndome, hermanos, con la gente que antes me reunía a tomar. Sigo y me siguen viendo en ese grupito de gente, en las mismas fiestas, escuchando la misma música. Y aunque yo diga, no es que Dios ya me salvó y me cambió, la gente no va a creer. Porque el testimonio mío no va de acuerdo a la Biblia. Aleluya. Amén, hermanos. Alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces decíamos que una persona de esta expresión que usa esta palabra, que usa Pablo escribiéndole a Tito, es una persona rebelde, es una persona porfiada, es una persona tenaz en permanecer en un error. O sea, se inclina y vuelve a decir, de aquí nadie me mueve. Ese pastor a mí no me manda, esos hermanos no me mandan, yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa persona es Contumaz. Contumaz. Amén. Gloria a Dios.
Un hermano publica algo y yo lo compartí, ¿verdad? Y es antes, cuando un pastor, un predicador exhortaba a la iglesia en contra del pecado, la gente cambiaba. Amén. ¿Verdad? Ahora se exhorta y la gente cambia, pero de iglesia. Aleluya. La gente cambia, Amén. pero no de vida, cambia de iglesia. Sí, se va. Amén, hermano. Cambia de iglesia. Amén. Entonces, y al hermano le hicieron un comentario, yo quería meterme, dijo, pero es que no es mi plática esta. Y le dijeron, pero es que cada quien es libre de decidir dónde se congrega, y correcto. El problema es cuando te vas de un lugar donde te están predicando la verdad. Aleluya. Y te cambias a otro lugar, claro, si la persona decide dónde congregarse. El problema es que hay mucha gente que anda buscando, hermano, que le digan lo que en verdad ellos quieren oír, no lo que Dios quiere decirle a ellos. ¡Aleluya! Esa es otra cosa, porque si estamos buscando que Dios nos hable, entonces estaremos conformes con una sana doctrina, con una sana enseñanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén, hermano. Sí, amén. Y como digo, nunca faltan esos muertos que siempre dicen, hermano, no. Aleluya. Aquí en la iglesia no va a tener problema. Ni siquiera nos fijamos en eso. Ciegos estamos. Eso no, Ni siquiera fijamos en eso. No es que hay que predicar el amor y promover el amor. Así hay mucha gente. Aleluya. Así hay muchas personas. Así está equivocado el pastor. A lo mejor no estudió. No tenga razón. Pero lo que yo hago o lo que he dicho es la Biblia. Amén, hermanos. Es la palabra. Basta con saber leer lo que sé para poder entender lo que dice la Biblia, hermanos. Y saber de que Dios en un lenguaje tan sencillo me habla a mí, para aún yo, quisiera pudiera ser el más dundo de todos, hermano, poder entender esto. Poderoso. Amén. La Biblia dice que por muy torpe que sea el hombre, cuando ha aprendido la sana palabra y ha aplicado la sana palabra en su vida, no se falta. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Alabamos al Rey. Amén. Entonces, la otra palabra que encontramos es en su porte. En su porte. Y vamos a ver esto en el verso 2 del capítulo 2 a Tito. Gloria a Dios. Tito, capítulo 2, verso 2. Vean lo que dice acá. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, que esto ya lo vimos, ¿verdad? Sanos en la fe, en el amor, ¿en qué, hermanos? En la paciencia. Amén, hermanos. ¿Qué más dice? ¿Cómo? Reverentes en su porte. Vamos a detenernos ahí. El verso 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Entonces esta expresión porte, vamos a ir por favor, bueno, ahí estamos leyendo ya el verso 3, ¿verdad, hermano? Entonces esta palabra o esta expresión, ¿verdad? Reverentes en su porte, está hablando de aspectos internos y aspectos externos. En su porte, interno y externo, interno y dentro y, porque la santidad en el pueblo de Dios es por dentro y por fuera. Amén, hermano. Así es, amén. Por dentro, porque hay un Dios que nos está viendo, y por fuera también nos está viendo. Aleluya. Pero por fuera también hay gente que nos ven como cartas y nos están leyendo nuestra vida. Aleluya. Y están viendo si en verdad hay un Dios que cambia de verdad. Amén, hermanos, le alabamos. Gloria a Jesús. Ese reloj va avanzando, yo creo que lo vamos a quitar de ahí. Poderoso. Gloria a Jesús. Vean lo que dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 9, porque está hablando de lo mismo que dice acá. Su porte. Dice acá, el capítulo 2, verso 9. ¿Lo tenemos, hermanos? 2:9 dice la Biblia. Asimismo, que las mujeres se atavían ¿de qué? De ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ni es no. Aleluya. Ni es no. Amén. Sí. Entonces, fíjense, hay personas que dicen, uy, ustedes son demasiado extremistas. ¿Cómo? No le van a permitir que la gente use oro. Si de Dios es el oro, es una piedra preciosa que nos han dejado y se vuelven hasta arqueólogos. Aleluya.
Amén. Porque estos son los que estudian acerca de esos asuntos de la tierra, ¿no? Y de los tiempos pasados, de las historias que en realidad ellos quieren descubrir a través de la arqueología. Pero vea, en el afán, hermanos, de poder justificar el que anden todos emprendados con aretes, con lo que sea, toda prenda de oro. ¿Eh? Porque dicen, no, si ustedes ven, en el pueblo judío ellos usaban oro. Vean cuando hicieron el becerro, tanto oro que andaban, sí, pero ¿para qué lo ocupaban? ¿A dónde lo tenían? En sus narices lo andaban metidos. ¿Vemos ese estilo de vida, hermanos, en este mundo, en este tiempo? Amén. Sí, pero ¿a quiénes? A los de afuera. Porque esa es una costumbre pagana. Sí, amén. Amén, hermanos. La gente se mete aretes como lo hacía el pueblo judío, porque esta costumbre las traía de Egipto. Amén, hermanos. Con sus aretes metidos en las narices, y eso solo a los animales, a los cerdos, porque es sinónimo de esclavitud. El arete o el perforarse las orejas, esto es, o sinónimo de esclavitud. Esto le hacían a los esclavos. Una persona perforada de la oreja, esta persona cuando se veía así, se reconocía que era un esclavo, le pertenecía a alguien por ahí. Alabado Dios. Amén, hermano. Pero esas costumbres se traen. Algunos dicen, no, pero es que en la Biblia no encontramos que se reprenda esto. Leamos historia, yo siempre lo he dicho. Leamos historia de la iglesia cristiana y vamos a encontrar hombres de Dios hace cientos de años que exhortaron en contra de esto. Amén. Ellos decían, una persona así se ve como las mujeres de Egipto, como las mujeres de Babilonia. Así las comparaban. Entonces no decían, no, como las que están allá en el cielo, las reinas del cielo. Las princesas, como se les llama hoy. Alabamos, hermanos. No me quede callado. Poderoso. Entonces, debemos de entender, hermano, por favor, si la Biblia nos dice. Lo leemos nuevamente, hermano. Y recuerde que estamos leyendo un texto de la gracia, hermano. Amén. Porque la gente dice, no, es que estamos en la gracia. Sí, pero es que la gracia nos enseña. Dice la Biblia, estamos leyendo nuevamente el verso 9. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ahora esto, no. Y no es, no con peinado ostentoso, ni o no con oro. Ese ni es no, hermano. Aleluya. Ni oro. Eso es lo que dice. Amén. Ni perlas, ni vestidos costosos. Esto es lo que enseña la Biblia. Yo lo encuentro en la gracia, hermano. Vamos. Gloria al Señor. Muchas personas cristianas, ¿no? La cadenita, no es que echando la estrella de Israel, estrella de... ¿Desde cuándo? Claro que esa es la estrella que está en la bandera, pero ¿cuándo se estableció como un símbolo de la vida? No fueron en tiempos bíblicos. No ha sido en tiempos bíblicos. Era otro emblema que mantenía la vida. No sé si ustedes se recuerdan cuando vinieron aquellos que cantaban hebreo. ¿Amén? Que traían toda clase de amuletos ungidos desde Israel. Ay, Dios. Y algunos hermanos compraron y andaban sus pulseras. Corbatas ungidas, pulseras ungidas. ¿Qué, hermano? Por favor, si leemos la Biblia, que nos den terapia tan fácil, hermano. Aleluya. ¿Amén? Algunos dicen, no, es que yo que ando la cruz, porque como yo soy cristiano, yo me identifico con los cristianos. La cruz no es el símbolo de cristiano. Gloria a Dios. Amén. Porque se le da más valor a la cruz que a quien murió en la cruz. Amén, hermano. Entonces algunos dicen, no, entonces por eso yo mando al que murió y la cruz. Aleluya. Alabamos al Rey, hermano. Gloria a Dios. Pero notemos esto, detengámonos acá un poco. Dice la Biblia, asimismo que las mujeres se atavían con ropa o de ropa de... Aquí está hablando del vestir, y esto no es espiritual, esto es literal, hermano. Amén, hermanos. Aquí no está hablando, bueno, de las vestiduras santas, hermanos, esas espirituales que Dios pone. No, está hablando de nuestro vestir. Aleluya. Amén, hermanos. Decorosa. Y esa palabra decoro, la palabra decoro que encontramos aquí, significa honor, significa respeto,
Poderoso. significa pureza, significa recato, significa honestidad, significa honra, significa estimación, significa dignidad, significa seriedad. Aleluya. Todo esto significa. Santo Dios. Amén. Ahora, juzgue usted una persona que anda con su pantalón apretado afuera y todo el mundo lo ve. ¿Usted cree que esa persona anda vestida dignamente? No. No, claro que no. Entonces, esto es fácil de entender. Sí, amén. No, es que la Biblia no dice que nosotros no debemos de usar pantalones dignamente. Porque cuando lo usas, otro te ve. ¿Y qué es lo que hace? Es codiciar. Aleluya. Y adultera contigo en su corazón, tanto hombre como mujer. Sí, amén. Amén, hermano. Aleluya. Adultera, porque te ve. Si ve al hombre todo apretado, uy, así. Si ve a la mujer, Aleluya. no así. Y comienza, hermano, los piropos. Así es. Hay gente piropeando a cristianos. Hay mujeres piropeando a cristianos. Santo Dios. ¿Es verdad? Sí hay, hermano. Quizás usted porque se viste decente afuera también. Aleluya. Nunca le ha pasado eso. Amén. Quizás cuando usted pase y ahí va la monja. Poderoso. Pero no importa, hermano. Por lo menos le están tirando piropos. Gloria a Dios. Porque si hacen esto, se le quedan viendo, es porque algo le está atrayendo a usted. Poderoso Dios. Algo está provocando. Alabado Dios. Fíjese usted, estamos viendo esa palabra decoro, ¿verdad? Y esa palabra, dijimos, significa honor. Detengamos en esa palabra honor. Honor, el significado bíblico de esta palabra de honor es aquella cualidad moral. Y esta palabra, hermano, significa una buena reputación a las miradas de los demás y de uno mismo. Reputación a las miradas de los demás y de uno mismo. Porque el hombre, ya sea el hombre o la mujer, antes de salir con esa ropa se ve en el espejo, hermano, Aleluya. y sabe que le queda provocativo. Poderoso. Porque se apega a su cuerpo, muestra su figura. Sí es cierto que anda con ropa, pero es como que anda desnuda. Aleluya. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque la persona que ve ya sabe el color de piel. Así es que, hermano, automáticamente desaparece la ropa de su vista. Aleluya. Y lo que está viendo es piernas Bendito Dios. y mucho más. Así es. Gloria a Dios. ¿Entendemos esto, hermano? Así es. Amén. ¿Verdad que es sencillo de entenderlo? Gloria a Dios. Oh, pero es que la Biblia dice pudor, pero los decoros, ¿no? Esa palabra que estamos estudiando. Decoro. A ver qué quiere decir decoro. Estudiemos, hermano. Aleluya. Vamos. Gloria a Dios. Honor. Dijimos que significa una buena reputación a las miradas de los demás y de uno mismo. Amén. Honor, una muestra de respeto. Honor. Estamos viendo que honor viene de esa palabra decoro. Decoro significa honor. Una persona honorable, a esa persona se respeta, hermano. Cuando usted lo traten con honor, lo van a tratar con respeto. Pero si nos piropean afuera, eso no es respeto, hermano. Aleluya. Ese no es respeto. O sea que vamos en contra de lo que la Biblia dice. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Imagínense otra de las cosas, las ropas transparentes, ¿verdad? Así es. Amén. Porque el diablo es perverso y usted se va a encontrar en la tienda ropas que usted las va a ver bonitas, pero se le va a ver todo. Amén. Eso está bacán. Todo su pecho, Poderoso. toda su espalda, toda su barriga, Aleluya. todas sus piernas, Amén. todo, hermano. Transparente. Así es. Las faldas cortas, no es que yo uso faldas, sí, pero mira dónde te pones. Aleluya. La incomodidad de andar siempre jalándose la falda, porque sabe que no está bien. Amén, hermano. Las faldas. Aleluya. Vamos. Santo Dios. Las faldas cortas. Amén. Sí, amén. Yo considero que así como usted ha venido vestido, usted no tiene ningún problema. Sale afuera, hay el viento que haya, no hay ningún problema. Amén. Claro, imagínese usted con una falda corta. Digamos pues que la falda no esté
que esté pegada al cuerpo, pero cuando usted va caminando se le va subiendo. Aleluya. Y cuando acuerda está enseñando, hermano, la ropa interior. Amén. Lo mismo con el hombre, imagínate todo chorado, se abre por allá porque es hombre. Y desde lejos se está viendo algo. Gloria a Dios. Aleluya. Pareciera una broma, pero es que esto es verdad, hermano. Amén. Alabamos, iglesia. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Esta es la verdad. Pareciera todo sencillo, todo normal. Pero no se debe, hermano. Todo me es lícito. Claro que lo podemos usar, pero no nos conviene, hermano. No nos conviene. Imagínense, salimos sin camisa o con una camisa escotada. No nos conviene. Primero nos vemos feos. Ya todos barrigones, todos panzones. Nos vemos feos. Mejor cubramos nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En iglesia, gloria al Señor. Alabamos al Rey, hermano. Gloria a Dios. Honor. Bueno, decoro. Estamos ahí todavía, ¿verdad? Decoro es honor. Esa palabra significa respeto. Y la palabra respeto es una actitud diferente con que se trata a una persona. Eso es respeto. ¿Amén? Usted puede ver una conversación y esa persona, dijéramos al buen idioma nuestro, están relajeando al buen salvadoreño. Están relajeando, están bromeando, están haciéndose bromas pesadas. Pero llega usted y esa persona no lo va a tratar igual como está tratando esa otra persona. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque usted no lo ve igual, a usted no lo ve igual como a la otra persona. Alabado Dios. ¿Por qué? Hay respeto, no solamente porque sea usted tal vez una persona seria, sino hasta en su forma de vestir, hermano. Hombres y mujeres. Amén. Si ustedes las ven, hermanos, caminar, la gente piensa, este es seguro alguna iglesia, y de esas iglesias legalistas. Pero de repente, imagínense a las muchachas que están aquí decentemente, hermano, bien vestidas. ¿Ven? Pero de repente salen, hermanos, a la calle y ya se ponen la ropa de las que andan las de afuera. ¿Usted cree que no van a llamar miradas, la atención de las personas? ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Sí, hermano. Claro, porque ellos quieren ver, quieren reconocer, quieren saber qué es lo que hay ahí detrás de esa ropa. Te alabamos, hermanos. Usted ve lo importante de esto. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa. Yo les he explicado en cierta ocasión, ¿verdad? Había una persona, hermano, en la iglesia, que andaba de esas licras, le llamo, de esas cosas que se pegan bien al cuerpo, pantalones licras. Y en una calor como las que hay de 90 y tantos grados, esa persona había sudado. Solo imagínese usted. Se agacha por allá a recoger algo. Indecente. Aleluya. Indecente. En lugar de causar gracia, ¿usted qué cree? Aleluya. Alabamos al Señor. Bendito Dios. Alabamos. Sí, amén. Entonces, esta palabra respeto es una actitud diferente con que se trata a la persona. O sea, te respetan. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, cuando habla de decoro, está hablando de respeto. En nuestra actitud, ¿verdad? No entramos a las conversaciones que ellos tienen, a la relajada, como dijéramos, a las bromas de mal gusto, pesadas, de doble sentido. ¿Por qué? Porque somos personas con decoro, de respeto. Aleluya. Sí, amén. ¿Ven? Sí, amén. Que no le hagan las bromas a usted como las que les hacen a los demás. Poderoso. Porque hay cristianos de respeto. Que a los demás le hacen bromas, hermano, le destapan la comida y le quitan la comida. Pero la de un cristiano de verdad no hace. Sí, amén. ¿Ven? Porque se respeta. Y quizás nos dice, no, es que a mí me van a respetar, no, con su porte, con su testimonio. Por eso es que dice en Tito acerca de la mujer que su porte. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y de otra de las palabras, para luego avanzar a lo demás, hermanos. Quizás
Otro día vamos a estar deteniéndonos bien en cada significado. Es pureza, honor, respeto, pureza. Dijimos que esta palabra decoro significa honor, respeto, pureza, recato, honestidad, honra, estimación, dignidad, seriedad. Entonces la otra palabra es pureza. Esa palabra significa limpio, purificado, virgen, doncellez. Entonces la Biblia menciona acerca del pueblo, de la iglesia, y compara la iglesia con la escena o la parábola de las 10 vírgenes. Amén, hermanos. Vírgenes que estaban esperando al esposo. Amén. La Biblia dice que la iglesia es esa novia que ha sido desposada, está comprometida, y el novio se fue a preparar lugar, a preparar casa para regresar por ella y realizar la boda. Aleluya. Lo presenta como una boda cualquiera en Israel. El desposorio primero. Amén. El compromiso que hay. Desde ese compromiso, tanto él como ella tienen que guardarse. Y una novia desposada no puede andarle coqueteando a otro, hermano. ¿Ya la vamos? No pueden darle coqueteando a otro. ¿Por qué? Porque ya está separada ya está comprometida con alguien. ¿En iglesia? Entonces, esto es lo que significa pureza. ¿Qué es la palabra decoro también? ¿Por qué usted anda como anda? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Por qué usted se viste como viste? Porque usted tiene un compromiso con alguien. Y ese compromiso es con el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Alabamos al Rey, ¿verdad? Aleluya. Solo vamos a ver estos otros significados y luego los estudiamos. Ya más adelante quizás. La otra expresión que nosotros, palabra que encontramos aquí es decoro, ropa decorosa. Y luego es pudor, así dice, ¿verdad? Y la palabra pudor significa vergüenza de exhibir el cuerpo desnudo. Eso es pudor. Aleluya. Esas personas que andan con espalda descubierta, con los pechos de afuera casi, enseñando su cuerpo, esas personas no tienen vergüenza. Aleluya. No tienen pudor. Sí, amén. Entonces, una persona que no tiene vergüenza es sin Vergüenza. sin vergüenza. Sin vergüenza. Amén. Entonces decíamos que pudor significa vergüenza de exhibir el cuerpo desnudo, de ser objeto en cualquier forma de interés sexual. Amén. Aleluya. De interés sexual. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hace tiempo llevamos un estudio acerca de esto y de la primer o de la mujer, hermanos, que inventó la falda, o la chiquifalda, o la minifalda, y esos blusas escotadas. Primero, era una persona homosexual, la mujer, o sea, lesbiana, ¿verdad? Sí, amén. Aparte de ello, también enseñaba en su libro, porque se llamó Margaret, y en su libro enseñaba cómo poder atraer o conquistar a los hombres, o al hombre, o las miradas de los hombres. Ese fue el propósito. La ropa indecente, el propósito lleva llamar la atención de los de afuera. Así es. Sí, amén. Amén, hermanos. Sí, es verdad. Entonces la gente comúnmente dice, no, es que yo me he visto para mi esposo, sí, pero el esposo está en el trabajo. Aleluya. Usted anda en la calle. Aleluya. Yo me he visto para mi esposa, sí, pero la esposa ¿dónde está? No está con usted ahorita. Amén. Porque quieren salir con ese garabato, hermano. No, es que yo para mi esposo me he visto así, pero entonces quédese en la casa ahí con él. Amén. Porque se está diciendo para él. ¿Sí? Mucha gente dice, por eso es que no me gusta el evangelio, por eso es que no me gusta la iglesia, por eso no le gusta ser salvo. Eso es sencillo. Gloria a Dios. Porque si no le gusta esto, que es la palabra de Dios, usted no quiere ser salvo. Y hay gente que dice, bueno, si allá de todas maneras, allá vamos a ver la verdad. El problema es Aleluya. que la justicia de Dios vaya en contra suya. Sí. Primero, si nos morimos en esta vida, vamos a un infierno. Poderosa. Donde hay una llama de tormento. ¿Ven? El hombre desde que llegó, si hermano, si solo había abierto los ojos, qué rápido se puede parpadear, cerrar y abrirlos. Amén.
Y él dice que cuando alzó los ojos ya tenía sed, Amén. ya estaba siendo atormentado, Poderoso. ya estaba en una llama que le estaba provocando dolor. Acababa de llegar, imagínense en el tiempo actual, ¿cuántos años tiene ya de estar en esta situación? Y luego, mire, la otra noticia es que la gente sale de ahí luego para ser lanzadas al lago de fuego, que es otro lugar peor. Amén. Entonces, es decir, no, pues al final vamos a ver, a mí no me van a ver allí porque yo aquí, yo allá y yo allá. Santo Dios. Ay, Dios mío, si supiera el ser humano lo que dice y qué es lo que está rechazando. Alabado Dios. ¿Y sabe qué es lo que provoca en la persona ese? Hacer estas cosas, sea él o sea ella. ¿Sabe qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que mueve a esa persona a actuar de esa manera? El pecado que está en su Sí. vida. Amén. Cuando ese pecado sea quitado, esos pensamientos van a ser borrados. Ya no pensará igual, porque una persona regenerada piensa diferente, hermano. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, hermanos. Entonces, pudor, vergüenza de exhibir el cuerpo desnudo y de ser objeto de cualquier forma de interés sexual. Modestia es la otra palabra que encontramos ahí, ¿verdad? Y esta es una cualidad humilde o de humilde, falta de engreimiento y de vanidad. Entonces, ¿cómo tendría que ser la persona que ama a Dios y se viste como Dios quiere que se vista? ¿Cómo? Todos estos requisitos. Quiero pues que los hombres, ese es el versículo anterior, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor Con pudor. y modestia, no con peinados ostentosos, no es no, ¿verdad? Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sabe usted para qué se hicieron los zapatos de tacón? Y hablo de un tacón alto. ¿Sabe para qué? Para levantar las caderas. Sí, es verdad. Ese es el propósito. Aparte de ello, la gente que sabe de este asunto dice: primero te deforman los pies, Sí. y luego te deforman las caderas, te molesta la espalda. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Poderoso Dios. Porque la persona sí piensa que, bueno, anda bien, está como pato, ¿verdad? Aleluya. Glorioso Jesús. Aleluya. Seamos decentes. Gloria a Jesús. Alabamos al Rey. Alabamos. Nosotros tampoco vamos a ser extremistas. Estos zapatos tienen tacón. Sí, amén. Estos zapatos tienen tacón. Amén. El problema es que usted anda levantado. Sí, amén. Primero, andando todo el día así, estoy más que seguro. Nunca he usado zapatos de esos. Pero estoy más que seguro que sus pies les duelen. Bendito Dios. Porque andan en contra. Aleluya. Alabamos, hermano. Pónganse sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria. Oh, bendito Dios. No deje de venir mañana. Esto está bueno. Si no viene